Buenos días. Aló, habla Oreste Guarín. Sí, buenos días, doctor Orestes. ¿Cómo le ha ido? ¿Con quién hablo? Catherine Medina. Hola, Catherine. ¿Tú estás coordinando el foro de ahorita? Buenos días, Orestes, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. A todos ustedes, ya se ha conectado el doctor William Libardo Mendieta, que es el presidente de la comisión. También veo aquí ya a varios de nuestros ponentes. Como ustedes saben, hemos enviado una lista previa con los horarios de las intervenciones. Buen día. También tenemos ya a varios de los integrantes de la Comisión de Política y Criminal. Entonces, si me lo autoriza el señor presidente, haría un llamado a los integrantes de la comisión y luego pasaríamos a las exposiciones. Sí, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por participar hoy en esta primera sesión, que para nosotros es vital contar con sus aportes, sus recomendaciones y sus orientaciones. Es un trabajo nuevo que se inicia a nivel distrital en el marco de nuestra política criminal y orientada a buscar los mejores mecanismos para que desde la academia se pueda aportar a este tema que hoy nos ocupa. De antemano, muchísimas gracias a todas las personas que van a participar, a los miembros del comité, y doctor Iván, por favor, dar inicio y hacer el llamado a los miembros. Perfecto, presidente. Muchísimas gracias. Entonces, en primer lugar está el delegado de la alcaldesa mayor de Bogotá, el doctor William Libardo Mendieta, en calidad de secretario jurídico. La doctora Natalia Alejandra Muñoz Lavajos,
en calidad de delegada del secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia. Sí, Iván, buenos días para todos y todas. Natalia Muñoz Lavajos, subsecretaria de Acceso a la Justicia de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Buenos días para todos y muchas gracias por la participación. Subsecretaria, muchísimas gracias. El doctor Camilo Acero, subsecretario para Gobernabilidad y Garantía de Derechos, en calidad de delegado del secretario de Gobierno Distrital. Buenos días para todos. Camilo Acero, subsecretario para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos. Doctor Acero, muchísimas gracias. El doctor Andrés Felipe Pachón, en calidad de jefe de la Oficina Asesora Jurídica y delegado del secretario, o de la secretaria en este caso, de Integración Social. Iván David, buenos días. Te habla Diana Muñoz, de Integración Social. El doctor Pachón está por conectarse. Diana, muchísimas gracias. La doctora Lisa Cristina Gómez, que es nuestra subsecretaria de Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades de la Secretaría de la Mujer, en calidad de delegada de la Secretaría de la Mujer. Buen día para todas y todos. Lisa Gómez, subsecretaria de Fortalecimiento. Un saludo. Doctora Lisa, muchísimas gracias y bienvenida. El doctor Henry Murraín, quien es nuestro subsecretario de Cultura Ciudadana, como delegado del secretario de Cultura distrital. Sí, muy buenos días. Henry Murraín, subsecretario distrital de Cultura Ciudadana. El doctor Ricardo Hernán Medina Rico, que es nuestro personero delegado para la protección de los derechos humanos. Entiendo que envía un delegado. No sé si se encuentra presente en este momento. Por parte del doctor Guillermo Rivera Flores, nuestro veedor distrital, ¿hay algún delegado? Sí, buenos días. Rino Acero, soy el delegado para la eficiencia administrativa y presupuestal encargado. Gracias por la invitación. Perfecto, muchísimas gracias. Y quien les habla, Iván David Márquez Castelblanco, subsecretario jurídico de Bogotá, en calidad de delegado del secretario jurídico y actuando como secretario técnico de esta comisión. Entonces, dadas así las cosas, tenemos quórum pues deliberatorio y decisorio que no se requiere para este caso. Como quiera que lo que tenemos el día de hoy es la citación en la primera audiencia pública que se acordó el pasado 24 de febrero, día en el cual se instaló esta comisión y que tiene como objeto discutir en particular dos temas centrales que preocuparon en su momento a cada uno de los integrantes de la comisión y que tienen pues como por objeto buscar qué metodologías y qué temáticas deben ser tratadas, discutidas por esta comisión en su ejercicio. Para quienes aún no lo tienen claro, esta comisión fue creada por el artículo 140 del Acuerdo 761 de 2020, que es el Plan Distrital de Desarrollo de esta administración, y reglamentado por el Decreto 334 del año 2020 también, del 29 de diciembre, y entre sus principales funciones esta comisión tiene la de asesorar como un cuerpo colegiado el diseño, la evaluación y la implementación de la política criminal y del tratamiento carcelario a efectos del distrito capital, es decir, lo que se está buscando es de alguna forma territorializar los problemas de la política criminal y de forma muy particular, y saludo al concejal Diego Cancino, que es uno de los autores de esta iniciativa. El Consejo nos signó la responsabilidad de hacer este diseño, evaluación e implementación de la política criminal desde unos ejes muy particulares, como es la justicia restaurativa, pedagógica y reparadora, y los enfoques de derechos humanos diferenciales y de género. Entonces, en ese sentido, agradecemos a todos los invitados que se encuentran ya, varios de ellos el día de hoy. Todos ellos son personas expertas en la materia, han sido invitados en ejercicio de las competencias que me han sido dadas por el inciso cuarto del artículo 140 de nuestro acuerdo 761, con el objetivo de que puedan compartir sus experiencias y sus conocimientos a los miembros, a los integrantes de esta comisión, con el objeto de conocer cuál debería ser el derrotero que marque
el trabajo de nuestra comisión en aspectos metodológicos y temáticos. Entonces, en ese sentido y sin más preámbulo, quisiera dar la palabra a nuestro primer expositor, el doctor Julio César Montañez Ruiz. Doctor Julio César, bienvenido. Vamos a tener más o menos un tiempo cercano a los 10 minutos para que puedan ordenar sus intervenciones. Doctor Julio César, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a la Comisión de Política Criminal del Distrito. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, doctor Iván. Un saludo a todos y todas los que me van a suceder en la palabra. Simplemente quisiera hacer unas breves reflexiones, ya que son muy cortos los minutos, son 10 minutos. Lo que esperaría de esta comisión asesora de política criminal a nivel distrital es que replicara las buenas prácticas de lo que se ha hecho en el Comité Técnico de Política Criminal a nivel nacional y de alguna u otra manera presentar la política criminal como una política pública. Por lo tanto, seguir los lineamientos que ya incluso desde documentos del Ministerio de Justicia nos han compartido, reflexiones absolutamente interdisciplinarias de cómo debería ser esta política criminal como una política pública, partiendo del diagnóstico de los problemas públicos. Es decir, para poder hacer ese diagnóstico requeriríamos de un órgano interdisciplinario que nos pueda brindar ese sustrato empírico, criminológicamente consolidado, para informar una política criminal que sea en todo caso preventiva. No necesitamos más política criminal represiva, no necesitamos caer en ese populismo punitivo que ha caracterizado a la política criminal constantemente a lo largo de la historia en Colombia. Lo que requerimos entonces es que nos basemos en todo ese sustrato empírico de la criminología interdisciplinario que debe partir de ese diagnóstico del problema, pero también de la identificación y elección de estrategias. ¿Cuáles van a ser esas estrategias que nosotros deberíamos seguir? Así como el seguimiento y, por supuesto, evaluación de esa política pública. De esta manera debemos reconocer, por supuesto, que ya hay unos documentos previos, hay una experiencia consolidada que nos ayuda y nos permite, de alguna u otra manera, ya tener unos documentos establecidos. Ahora requerimos nosotros tener nuestro propio sustrato empírico, ver qué es lo que está pasando en Bogotá, cómo están funcionando las dinámicas de criminalidad para, sobre todo, prevenir esas conductas. La mejor política criminal, esto ya es, digamos, una experiencia consolidada, es aquella que es absolutamente preventiva, donde nosotros tengamos que articularnos con otras políticas públicas en materia de seguridad, en materia de salud y, por supuesto, en materia laboral, para que haya de alguna manera esa posibilidad real de impactar esa criminalidad. Y tenemos que partir entonces de reconocer algo que es absolutamente evidente, ya en los distintos estudios, en las diferentes inversiones de corte criminológico, y es precisamente el hecho de que la pena tiene funciones en este momento reales criminógenas. ¿Qué quiere decir funciones criminógenas? Que producen más delitos allá en el presidio. Por lo tanto, y en la situación de pandemia que estamos viviendo contemporáneamente, necesitamos, por supuesto, deshacinar las cárceles, y en este caso la cárcel distrital, que es la que nosotros, pues más que todo, vamos a tener competencia sobre ella, y de alguna manera nuestras reflexiones deben ir encaminadas precisamente a esa prevención. Y por supuesto, el marco de la justicia restaurativa es fundamental para nosotros, porque precisamente todos estos mecanismos de justicia restaurativa debemos ampliarlos, no simplemente a la conciliación y a la mediación, sino tener en cuenta todo el tema de los círculos restaurativos, cómo empezar de alguna manera a articular y a diagnosticar y sobre todo a gestionar estos conflictos sociales de una manera distinta a la punitiva. Y ya en los casos en que tengamos estas finalidades absolutamente punitivas, donde ya haya condenas, busquemos, por supuesto, mecanismos alternativos a la prisión. Empecemos a mirar todo el tema de trabajos en beneficio de la comunidad como verdaderas alternativas a la pena privativa de la libertad. Y de esta manera lleguemos a consolidar verdaderamente una política criminal distinta a la que se ha venido haciendo en Colombia, simplemente emotiva, reactiva y, por supuesto, absolutamente selectiva,
porque los distintos procesos de criminalización, tanto la criminalización primaria, que es ese momento de creación de la ley penal, como la criminalización secundaria, que es el proceso penal propiamente dicho, y la criminalización terciaria, han reflejado esa selectividad del poder punitivo. Por lo tanto, la mejor política criminal, y esto ya desde lo que se conoce como la economía política del castigo, está relacionada con la inclusión. Si nosotros tenemos una política pública que sea verdaderamente incluyente con las personas que tradicionalmente han sido seleccionadas por el sistema penal, pues vamos a tener seguramente unos índices mucho menores de criminalidad. Por lo tanto, la gran apuesta de esta comisión asesora es de alguna manera brindarle, por supuesto, no solo estas temáticas, sino plantear algunas metodologías, que es lo que nos planteaba el doctor Iván. ¿Cuáles podrían ser estas metodologías? Pensemos en metodologías en antropología, como las etnografías que se pueden hacer en la ciudad, en los distintos barrios donde se ha presentado mayores focos de criminalidad. Podemos utilizar, por supuesto, las entrevistas, las encuestas semiestructuradas propias de la sociología para tener un sustrato empírico verdadero que nos refleje cuál es la problemática de Colombia, y no nos quedemos simplemente en un plano nacional o internacional, sino que veamos cuáles son esas problemáticas que están informando nuestra realidad, nuestra cotidianidad. Y por supuesto tenemos que tener ese análisis cuantitativo, siempre muy claro, de qué nos están diciendo las estadísticas, cuáles son esos delitos que tienen una mayor representatividad en las distintas fases de criminalización, cuáles son esos que están de alguna manera denunciándose mucho más, cuáles son esos que están llegándose en la criminalización secundaria a tener mayores condenas, y cuáles son esos delitos que tienen mayor representatividad en esa fase de criminalización terciaria. Esto es en la fase penitenciaria propiamente dicha. Y nuestras alternativas tienen que estar encaminadas inexorablemente a buscar alternativas a esa pena privativa de la libertad. Tiene que haber un impulso decidido de la comisión asesora a nivel distrital de política criminal que vaya a plantear todo el tema de trabajos en beneficio de la comunidad como penas alternativas. No podemos seguir pensando que la prisión cumple con esas finalidades, esas funciones. Ya criminológicamente es suficientemente consolidado esa gran conclusión, que es nada más y nada menos que la prisión no sirve para esas finalidades. No necesitamos reiterar más ese punto, ya se está hablando de los efectos criminógenos de la prisión, así que evitemos la pena privativa de la libertad. La mejor política criminal entonces debe ser aquella que sea absolutamente preventiva, que busque integrarse con otras políticas públicas para de esta manera evitar esa descomposición social y por supuesto evitar la reactividad absolutamente selectiva y criminógena que ha tenido tradicionalmente la política criminal colombiana. Esa sería mi intervención, profesor Iván, y agradezco muchísimo la invitación a este importante foro. Profesor Julio César, muchísimas gracias por su intervención, por el buen manejo del tiempo. Agradecemos sus palabras. El tema, precisamente la metodología y de las temáticas que aborda esta comisión, pues tienen un interés capital, como quiera que estamos empezando nuestro trabajo en el Distrito Capital, y entonces agradecemos esas palabras. Sigue a continuación el doctor Iván González, pero quiero darle la palabra unos minutos a nuestro concejal, el doctor Diego Cancino, quien ha promovido esta comisión y nos ha colaborado en lograr algunas de las invitaciones de las personas que se encuentran el día de hoy para que haga una intervención y nos presente a nuestro próximo invitado. Doctor Cancino, el micrófono es suyo. Subsecretario querido, mil y mil gracias por gestionar esta audiencia, mil y mil gracias por pedalear a esta propuesta, y un abrazo inmenso de gratitud a cada una de las personas que está acá. Y creo que la reunión misma de esta audiencia, que lastimosamente no puede ser presencial por obvias razones, pues resume un poco, digamos, lo que nos estamos soñando con esta comisión. Aquí hay ciudadanía, acá hay expertos, acá hay expertas, acá está la Secretaría de Seguridad, pero también está la Secretaría de Cultura Ciudadana, pero también está la Secretaría Jurídica, y hay una cantidad de subsecretarías o de secretarías que también están articuladas, y está la policía también. Y lo digo porque nosotros necesitamos tener un enfoque
amplio para pensar, como decía el doctor Montañez, la noción de la pena. Si a mí me preguntan cuál es su principal reto como concejal en términos de construcción de cultura ciudadana, yo digo esta comisión. Esta es la gran apuesta de cultura ciudadana para mí. Y por un asunto que es, a mi modo de ver, crucial. Y es, nosotros necesitamos bajarle un poquito, o mucho, o demasiado, al populismo punitivo. Nosotros estamos convencidos que transformamos este país poniendo barrotes, aumentando penas y dando garrote a la lata. ¿Y cultura ciudadana qué dice? Cultura ciudadana es de, espérese un segundito. Primero, el otro no es tan malo como yo creo, y yo tampoco soy tan malo como usted cree. Y ahí nosotros necesitamos articular no solo ley por las malas, sino una cantidad de razones, de intereses, de emociones, de imaginarios, de interacciones, de regulaciones, donde también uno se puede regular por las buenas y también uno se puede, digamos, motivar por razones sociales, por razones individuales, por la confianza. Y esta comisión entonces me parece, subsecretario, que tiene esa raíz de fondo. Y es cómo nosotros vamos a interpretar la pena, cómo nosotros podemos intervenir en ese sentido. Nosotros cómo podemos poner en la agenda, en el debate, en las decisiones de política pública, como nos decía el doctor Montañez, este tipo de cosas. Sobre todo por una cosa, porque es que nosotros necesitamos bajarle a la impunidad dramáticamente. Nosotros necesitamos incidir en los asuntos de seguridad de esta ciudad, pero fuertemente, desde un enfoque absolutamente amplio. Nosotros necesitamos incidir de tal manera que la policía sea una ciudadana formadora de ciudadanas. Que sea una policía admirable, porque ahí también se juega nuestras interacciones que en muchos casos terminan en este populismo punitivo que yo decía. Entonces, confieso que esta audiencia a mí me entusiasma muchísimo y termino con esto. Esta audiencia es una expresión, es un reflejo de varios comentarios que tuvimos en un encuentro anterior y donde varios y varias de las que están acá y donde la doctora Ana Bejarano de manera muy clara sugirió, digamos, el tema de una comisión donde estuviera más amplia la participación. Ahí intentamos con Iván, digamos, pedalear y digamos, no tuvimos una primera ganancia, pero después, digamos, admitimos que hubo algunos problemas al respecto, pero sí quedó como en el decreto y estipulado que la deliberación y que las decisiones no se podían, digamos, tomar independientemente de la voz de la ciudadanía. Y en parte este foro es por eso mismo, y es porque lo que propusimos es no solo los temas hay que deliberarlos, porque una comisión de este estilo debe ser deliberativa. No solo los temas hay que deliberarlos, sino la metodología misma hay que deliberarla. Es decir, que nosotros empecemos a dar ejemplo desde la misma práctica de la comisión. O sea, que no sea autoritaria, sino que sea deliberativa. Y esa es la razón para realizar este foro. Va a haber más foros, va a haber más encuentros y va a haber más diálogos con la ciudadanía, con expertos, con expertas y con organizaciones sociales. Y claramente, si ustedes creen, y creo que aquí la administración no me va a dejar mentir, que falta alguna persona, falta alguna organización, pues bienvenidos a este gran combo. Y de nuevo, mil y mil gracias. Y subsecretario, un reconocimiento enorme a usted por la gestión. Y a los invitados e invitadas, además, que son de primer nivel. Concejal, muchísimas gracias. Quiero, antes de darle la palabra al doctor González, saludar ya la presencia del doctor Andrés Felipe Pachón, que es integrante también de la comisión en calidad de jurídico de la Secretaría de Integración. También Buenos días a todos y todas. Gracias. Andrés, bienvenido. También está el doctor Iván Perdomo y la doctora Carolina Morón,
Gracias. delegada de Derechos Humanos y asesor del despacho del personero de Bogotá. Gracias, buenos días, un saludo muy especial para todos. También me dicen aquí en el chat que está Roselín Martínez Rosales, director de atención y tratamiento del INPE, que viene como delegado del señor director, Mariano Botero Coy. Buen día para todos y todas. Muchas gracias. Y finalmente también está aquí Luis Alfredo Castillo, que viene en representación de la delegada para Política Criminal y Penitenciaria de la Defensoría del Pueblo. Bueno, entonces doy paso a nuestro segundo interviniente del día de hoy, que es el doctor Iván González Amado, profesor de pregrado y posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado, un conocedor para los que hemos tenido el placer de ser su estudiante de los temas de política criminal y de la criminología, recientemente ex magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz. Doctor Iván González, muchas gracias por atender nuestra invitación. Buenos días, muchas gracias para todos por su invitación y permítanme comenzar con una aclaración previa. En los 10 minutos asignados es supremamente difícil que nos refiramos específicamente a las metodologías que puede adoptar la Comisión de Política Criminal del Distrito. Sin embargo, voy a plantear algo que me parece que puede ser parte de la temática que deben abordar y tratar de establecer, digamos, como trabajos inmediatos que deben abordarse de la comisión. El primero de ellos, que me parece fundamental, es buscar la articulación y coordinación con la Comisión de Política Criminal del nivel nacional. No podemos comenzar un trabajo desde el distrito sin tener conocimiento y sin tener, digamos, idea de hacia dónde va la Comisión de Política Criminal y cuáles son los trabajos y cuáles son las capacidades que puedan tener ellos, pero sobre todo cuál es la voluntad de esa Comisión de Política Criminal de colaborar con la Comisión Distrital de Política Criminal. Y esto me parece muy importante porque el distrito ni la Comisión Distrital de Política Criminal tienen iniciativa legislativa. En cambio, allí en la Comisión Nacional sí encontramos autoridades con iniciativa legislativa que pueden eventualmente presentar los hallazgos de la Comisión Distrital como modelos o como proyectos de ley, como proyectos de decisiones que puedan tomar el legislativo en las condiciones, en las oportunidades necesarias. Pero para eso también necesitamos llevarle a la comisión estudios que se hayan hecho en el nivel distrital y llevarle propuestas para que esta comisión no solamente las abandere, sino que además profundice y analice la situación desde el nivel nacional. Digamos, esa primera labor de coordinación sería fundamental, sería lo que yo, digamos, pondría en el primer punto de la agenda de la Comisión Distrital. El segundo punto está relacionado con la construcción de evidencia empírica. Yo aquí voy a hacer un primer señalamiento. Digamos, las estadísticas son buenas, pero las estadísticas nos dicen lo que nosotros queremos que digan las estadísticas. Y desde ese punto de vista hay que ser muy cuidadosos con el manejo de los fundamentos empíricos a partir de las estadísticas simple y llanamente. Lo que tenemos que incorporar es realmente estudios, digamos, cualitativos que nos permitan establecer cuáles son las condiciones que lleven a generar factores criminógenos o cuáles son las condiciones que lleven a plantear propuestas diferenciadas en relación con la administración de justicia. Por ejemplo, ¿qué está pensando la ciudadanía acerca del funcionamiento de la justicia restaurativa? Nosotros estamos tradicionalmente entendiendo que los modelos de justicia restaurativa están relacionados con la conciliación. Y resulta que hay modelos de justicia restaurativa que no son solamente conciliadores, sino que hay otras formas de justicia restaurativa. Y eso nos lo puede dar, digamos, el análisis cualitativo de qué es lo que la gente espera cuando es víctima de un delito o cuando es víctima de un daño a cualquiera de sus bienes jurídicos. Entonces, el análisis cualitativo, unido ahora sí a las cifras estadísticas, nos pueden llevar a plantear nuevos modelos de reacción frente a las conductas,
fundamentalmente causantes de alteraciones en el orden público, de alteraciones en los derechos y de afectaciones a los derechos fundamentales de las personas. Estos estudios de seguridad ciudadana, estos estudios de construcción de evidencia empírica, me parece a mí que pueden ser adelantados con relaciones que se establezcan con el Observatorio del Delito de la Policía Nacional, que tiene una muy buena fuente y una muy buena base de investigación, y de hecho hay algunos estudios que podríamos aprovechar del Observatorio del Delito, con el apoyo de las universidades, fundamentalmente obviamente de la Universidad Distrital, en las facultades que tengan que ver con investigación, con la juridicidad, con el trabajo social, con la psicología, a través, por ejemplo, de impulsar a través de tesis de grado, de maestría, de doctorado e incluso de pregrado, algunos de los estudios que pudiera generar la comisión sobre los problemas específicos que debe tratar, y también con el apoyo de las organizaciones no gubernamentales que trabajan fundamentalmente en la protección de derechos humanos, que nos van a revelar seguramente muchas de las condiciones que están afectando la vida ordinaria de las personas dentro del distrito. El tercer punto que me parece a mí importante es establecer una diferenciación entre lo urbano y lo rural. Nosotros estamos acostumbrados a hacer política criminal con el pensamiento urbano y desde Bogotá. Y dejamos de lado cuáles son los problemas que están afectando a la población rural y cómo la población rural maneja o percibe incluso las mismas situaciones de perturbación de sus condiciones habituales de vida. Y Bogotá quizás sea un escenario paradigmático en relación con esa diferenciación entre lo urbano y lo rural. Tenemos no solamente los núcleos poblados urbanos de Bogotá, sino tenemos las zonas de Sumapaz, las zonas del Alto Mochuelo, las zonas de Suba, en donde podemos comenzar a trabajar realmente cuáles son las condiciones de la afectación de los derechos fundamentales de las personas en la zona rural, para comenzar a sentar las bases de esa diferenciación entre lo urbano y lo rural, y que podamos ir avanzando en esa diferenciación de la política criminal. Nosotros no podemos pensar por ejemplo, tenemos que solucionar los problemas del hurto como si estuviéramos en todos los lugares, como si estuviéramos trabajando el hurto de celulares en Transmilenio. La realidad rural es otra completamente distinta y tenemos que buscarla allí. Un cuarto punto en el que quiero hacer énfasis es en la coordinación con la Policía Nacional, la Policía Metropolitana y la Policía Nacional sobre las condiciones, digamos, que deben darse en la persecución de determinado tipo de delitos. Hay una percepción que yo tengo, no tengo en este momento una evidencia empírica que les pueda mostrar, pero hay una percepción que yo tengo, y es que en la mayoría de los casos de delitos relacionados con el tráfico de drogas, se están produciendo una gran cantidad de sentencias absolutorias. Y esto está congestionando la Fiscalía, pero además está poniendo un trabajo adicional a la policía. Y yo creo que aquí lo que hay es que diseñar un modelo de acción frente a las personas que pueden estar relacionadas con las drogas ilícitas y cómo manejar esas situaciones para que no haya una gran cantidad de capturas que terminen en absolución, sino que haya una racionalidad, por ejemplo, en relación con la determinación de qué personas pueden efectivamente ser judicializadas y qué personas no deberían ser judicializadas porque no están cometiendo un delito o porque pueden buscarse alternativas distintas. Recordemos que aquí se hizo un intento, todavía hay alguna vigencia, pero no hay resultados efectivos de generar tribunales de delitos relacionados con drogas, y yo creo que ese punto debería tratar de plantearse desde la Comisión Distrital de Política Criminal. Otro tema de investigación que me parece importante es el de tratar de determinar cuáles son las actitudes y concepciones punitivas de la ciudadanía, obviamente en lo que corresponde al Distrito Capital de Bogotá. Las actitudes y concepciones punitivas nos pueden llevar también a la necesidad de plantear alternativas diferentes para la reacción frente al delito.
Y finalmente, creo que el tema más álgido es el de la asunción de parte del distrito de la reclusión de los detenidos preventivamente y del manejo que debe darse a esta reclusión de los detenidos preventivamente. Y aquí, nuevamente, insisto, estos detenidos preventivamente deben diferenciarse de los de la zona rural de los de la zona urbana y procurar que, digamos, en la cárcel distrital no se vayan a generar todo este tipo de violencias que se producen en las cárceles nacionales a las que están sometidas incluso las personas detenidas preventivamente, que no deberían sufrir pues ninguno, pero tampoco quienes están detenidos preventivamente una gran cantidad de lesiones de derechos. He agotado mi tiempo, espero que tengamos oportunidad de discutir específicamente en algunos otros temas puntuales. Muchísimas gracias a ustedes por su invitación. Profesor Iván González, muchísimas gracias por su intervención. Le agradezco sobre todo el haber podido resumir, digamos, temas tan importantes en tan poco tiempo. Y para nosotros siempre será pues un agrado tenerlo como invitado en la Comisión Distrital de Política Criminal. Muchísimas gracias. Usted estuvo también en su momento en los eventos que se hicieron previamente a la creación y a la reglamentación de la comisión y aportó muchísimo para que la comisión tenga, digamos, los derroteros que hoy tiene. Entonces, muchas gracias, profesor. Sigue en el orden de la palabra el doctor Javier Fernando Fonseca Alvarado, quien es el actual decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de los Libertadores, destacado penalista, quien también nos aportará en los temas que está indagando en este momento la comisión. Profesor Fonseca, adelante. Muy buenos días para todos y todas. No sé si me pueden ver, creo que mi cámara no está funcionando según me aparece acá. No sé si me pueden escuchar, ¿me ven? Lo escuchamos, profesor, ya lo estamos viendo. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Con el agradecimiento por la invitación a un evento tan importante para no solamente la justicia distrital, sino para la justicia nacional y para la academia del país. Yo inicio mi intervención muy en la línea de lo que el profesor González Amado manifestaba hace unos momentos. En primer lugar, pues arrancando con un reconocimiento de la necesidad de articulación entre la política distrital y el tema relacionado con la política criminal del Estado desde el nivel nacional, porque eso plantea una cierta limitación de intervención de la comisión, pero no me voy a detener pues en este punto porque mi idea sería aportar desde nuestros distintos niveles de experticia o de conocimiento ideas útiles en la construcción de una metodología de trabajo de la comisión. Y frente a ello, pues yo quisiera manifestar que sería muy importante diseñar unos proyectos que involucren a las instituciones de educación superior en el distrito en relación con el estudio de los fenómenos asociados a la criminalidad. Y frente a este tema, pues hay universidades que han tenido ese liderazgo, que han adelantado proyectos de investigación y de intervención en la materia, como la Universidad de los Andes y como la Universidad Externado y algunas otras. Pero sí sería muy importante repensar el papel de las instituciones de educación superior, de las facultades de Derecho y en general de las distintas facultades de las instituciones en la materia, porque han existido recientemente iniciativas para reformar los consultorios jurídicos en relación, por ejemplo, con su objeto, alcance e impacto. Recientemente hubo un proyecto de ley que reformar ese alcance de los consultorios jurídicos y promover el impacto inmediato en los entornos inmediatos de los consultorios jurídicos, y esa es una idea que yo pienso que hay que recabar en materia de la política distrital en relación con lo que nos ocupa. Sería muy interesante poder construir proyectos que articulen las funciones de la educación como lo son la investigación y la extensión. ¿A qué me refiero? A que los consultorios jurídicos de manera tradicional están atendiendo
consultas de los usuarios y facilitando el acceso a la justicia, pero desde el estudio mismo del derecho y del derecho penal en los programas de derecho del país hay un cierto descuido de los asuntos relacionados con la pena. La pena es un tema que se ve en las clases de derecho penal, por allá en derecho penal general, quienes tienen la oportunidad de hacer una profundización en la materia eventualmente lo hacen, pero no es un tema en la agenda académica masiva del país y debería ser un tema de atención prioritaria para los estudiantes del derecho penal y para los profesores del derecho penal. Ciertamente estimo que hay un descuido y que se nos ha olvidado volver a reflexionar de manera masiva sobre los fines de las penas. Empecemos por ahí. Desde el fin de la pena hasta la instrumentalidad de esa pena y cómo funciona en la realidad. Esto nos daría una oportunidad para trabajar, ojalá con proyectos, macroproyectos que vinculen distintas facultades, como lo decía el profesor González Amado. Las distintas instituciones de educación superior, por ejemplo, podrían facilitar la creación de proyectos productivos en distintas áreas del conocimiento. No solamente estoy hablando en temas de la creación de pequeños emprendimientos, sino incluso en sinnúmero de temas posibles en los cuales las universidades, las instituciones de educación superior pueden prestar una asesoría efectiva y diseñada, digamos, en las dimensiones de necesidad del distrito capital con respecto a una justicia precisamente pedagógica, a unos fines de la pena pedagógicas, restaurativos, en fin, a un rediseño de la pena y a utilizar los recursos disponibles en las instituciones de educación superior para adelantar estudios, digamos, desde distintas ópticas que lograran relacionar esos objetos de investigación con la extensión universitaria, es decir, que la extensión universitaria no sea un voluntariado, sino que efectivamente nos dé datos suficientes, datos, como lo decía el profesor González, no solamente desde un punto de vista estadístico, sino datos enriquecidos que nos permitan proponerle no solamente al distrito, sino a la nación, una reflexión con respecto no solamente a los fines de la pena en cuanto a los temas puramente teóricos, sino a cómo eso realmente se concreta en la práctica. Asimismo, el Ministerio de Justicia y del Derecho, también en años recientes, adelantó proyectos que fueron exitosos, como por ejemplo, con la ayuda de los consultorios jurídicos, como por ejemplo el tema de la vigencia de normas, donde hicieron un gran estudio durante muchos años de normas vigentes y normas, digamos, no vigentes para hacer una actualización normativa en el país. Así como se han adelantado ese tipo de proyectos, el distrito podría promover un esfuerzo aunado de las instituciones de educación superior para, dentro de un gran macroproyecto, trabajar esas instituciones, facultades de derecho y otras facultades de las instituciones en el levantamiento de los datos que nos sirvan como un insumo, digamos, confiable y académico para proponer sobre ellos, digamos, reformas, no solamente ya en fase de la aplicación de las penas, sino en otras fases como en la criminalización primaria, pues que como ustedes saben depende ya del legislador. Pero el gran problema digamos, el gran paradigma de lo que han hecho los consultorios jurídicos es que se han vuelto en su mayoría asistencialistas en relación con el tema de cárceles, ¿no? Lo que termina siendo el estudiante de consultorio o el judicante que presta sus servicios en las cárceles es un burócrata que termina haciendo funciones, digamos, puramente de oficinista, o desafortunadamente estudiantes que van a responder a la consulta únicamente. Si pudiéramos crear proyectos grandes que involucren a las instituciones de educación superior con la idea de generar impactos en los entornos inmediatos de las instituciones de Bogotá, que es que el distrito capital específicamente, podríamos hacer un levantamiento articulado de información y sobre él el diseño de unos proyectos de investigación útiles, no solamente en materia de la criminalización terciaria, sino incluso de la primaria y de la secundaria. Ahora bien, y para concluir,
El otro gran problema de la educación en relación con las problemáticas sociales y jurídicas es que no hay una ruta de regreso, de retorno de esa información a la educación superior. Entonces, no estudiamos temas de aplicación de las penas, no estudiamos temas relacionados con el derecho penitenciario, con el derecho penal ejecutivo, porque además han sido tradicionalmente descuidados desde el punto de vista académico en materia. Estoy hablando, digamos, en términos generales, porque hay, como lo dije, instituciones que han tenido liderazgo en eso, pero esto también nos permitiría incorporar a nuestros currículos estudios relacionados sobre el tema que nos interesa, no solamente entonces ya para impactar el entorno inmediato del distrito, sino para proponer a partir de allí unos cambios estructurales en el sistema. Por último, y para concluir, y aunque termina siendo un tema que no tiene que ver directamente con lo académico, sí me parece muy importante promover ya como litigante más que como profesor universitario la necesidad de apuntalar el tema de la virtualidad en el proceso penal vigente en Colombia. Digamos, el tema de la pandemia nos ha permitido, o nos ha forzado mejor, a hacer las audiencias virtuales, a irnos por la línea de la virtualidad para poder adelantar los procedimientos judiciales, y esto nos ha probado además que ha colaborado, ha servido para que los tiempos sincrónicos del proceso que originalmente eran un anhelo de eficiencia para el sistema penal acusatorio realmente puedan fluir. Creo yo que es importante también revisar y trabajar en los temas de virtualidad de la justicia, porque ha probado efectividad en términos prácticos, ha probado economía en términos prácticos, y ese sería otro de los objetos que seguramente podrían estudiarse dentro de esos proyectos mancomunados de investigación y de proyección social que les planteo. De nuevo, muchas gracias por su invitación y pues muy honrado de estar acá con ustedes. Quedamos muy a sus órdenes para colaborar en lo que la comisión estime pertinente. Profesor Javier Fernando, muchísimas gracias por su intervención. Por supuesto que para esta comisión será un tema clave hacer los acuerdos y los convenios con las universidades que nos permitan pues trabajar de mano y directamente con la academia los problemas y los fenómenos de criminalidad que afectan a nuestra capital. Muchas gracias. Antes de dar paso a la siguiente invitada, quiero saludar la presencia del coronel Nelson Quiñones, quien es nuestro subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Estuvo desde muy temprano, es un invitado permanente de esta comisión, y también de Víctor Julio Martínez, quien es el delegado de la Alcaldía Local de Usme y pertenece al área de gestión policiva. Nuestra siguiente invitada es la doctora Natalie Macana Gutiérrez. Ella es investigadora académica, actualmente dirige la especialización en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás. Doctora Natalie, el micrófono es suyo, adelante. Muchísimas gracias. Quiero empezar agradeciendo por esta invitación y en ese sentido pues voy a intentar hacer mi intervención muy corta. El punto principal de mi intervención tiene que ver con las competencias que tienen las entidades territoriales en temas de manejo de personas privadas de la libertad, específicamente el artículo 17 de la Ley 65 del 93, Código Penitenciario y Carcelario. ¿Y por qué es un tema importante? Porque hay una indefinición frente a las competencias que tiene el gobierno nacional y tienen las entidades territoriales en el manejo de población privada de la libertad. Este tema ha sido recurrente, ha sido un tema de discusión constante, y adicionalmente con la pandemia del COVID-19 y el artículo 27 del decreto que se expidió por parte del gobierno nacional, pues fue un tema que volvió a ponerse dentro de la agenda pública y que considero la comisión debe empezar a trabajarlo en coordinación, como muy bien lo indicaba el doctor Iván González, con la Comisión de Política Nacional, pero también en coordinación con otras entidades territoriales. ¿Qué es lo que sucede? Como todos sabemos, las cárceles están diseñadas para que personas de libertad y sindicados, y las penitenciarías están destinadas para que estén privados de la libertad personas sentenciadas, es decir, que judicialmente haya ya una sentencia que los señale como culpables. Sin embargo, durante la vigencia del artículo 17 de la Ley 65 se señalaba que las entidades territoriales tenían la competencia para mantener privados de la libertad a contraventores. Esa norma en este momento sería inconstitucional, según lo que yo he podido estudiar, debido a que
señalaba específicamente que eran contraventores, es decir, municipios, alcaldías, gobernaciones tenían era competencia con los contraventores que desaparecieron cuando sale el artículo 28 transitorio de la Constitución Política, es decir, cuando en 1995, pues precisamente se da el traslado de esas competencias a los jueces de la República y ya posteriormente el Código Penal, Ley 599 del 2000 y el Código de Procedimiento Penal de su momento, Ley 600 del 2000, terminan de desaparecer esa figura. Sin embargo, el legislador nacional no ha hecho esa corrección, sino que lo que comenzó a asumirse era que las entidades territoriales tenían la competencia sobre los sindicatos. Y eso ha generado un problema. ¿Por qué? Porque las entidades territoriales, como muy bien lo señalaba también el doctor Iván González, no todas son iguales y no todas tienen capacidad carcelaria para poder tener privadas de la libertad a estas personas. Adicional a eso, no tienen los recursos y eso lo podemos sustentar en el hecho de que no hay un fondo que señale específicamente de dónde van a salir los recursos para el costo del sostenimiento y mantenimiento de estas personas privadas de la libertad. Adicionalmente, uno podría pensar que esos costos deberían ser asignados o deberían ser, digamos, responsabilidad de la USPEC. Sin embargo, eso también está dentro de un margen de indefinición frente a cuáles son las competencias que tendría ahí la USPEC. Este tema es central y es central porque a partir de la pandemia se empezó a dar un fenómeno y fue precisamente que debido a que el INPEC no quería trasladar o no quería importar el COVID-19 a sus cárceles y el decreto presidencial que se expidió permitió que durante 3 meses no se recibieran personas indicadas dentro de las cárceles y penitenciarias que está manejando el INPEC. Esa decisión se prolongó a través de las circulares 036, 040 y 041 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Colombiano. ¿Y eso qué llevó? Pues que a las entidades territoriales tuvieron que tener recluidas personas en unidades de detención transitoria, como son las URIs y las estaciones de policía, lo que desató una crisis humanitaria, porque obviamente estas entidades no tienen las calidades para tener personas privadas de la libertad por más de 36 horas. Adicional a eso, pues obviamente se genera toda una contradicción entre la jurisprudencia que ya tenía la Corte Constitucional y la realidad que se estaba manejando, además de que se dio un traslado de competencias que la Corte Constitucional en su decisión sobre este decreto termina avalando, dándole funciones de vigilancia y custodia sobre personas privadas de la libertad a la Policía Nacional. Todo ese panorama me lleva a plantearle a la Comisión un trabajo mancomunado con otras entidades territoriales que permitan una legislación que sea mucho más clara frente a las responsabilidades que como entidades territoriales van a tener con personas privadas de la libertad y cuáles serán los fondos a partir de los cuales se van a recaudar los dineros para poder mantener esa población privada de la libertad. Adicional a eso, es necesario tener mucho cuidado con la forma como se hacen los contratos con el INPEC para saber exactamente qué responsabilidades y qué dinero tiene que salir de las entidades territoriales y por cuánto tiempo. Y eso teniendo presente que una persona privada de la libertad de manera preventiva no debería estar en el sistema más de 1 año, máximo 2 años, como lo señala la ley, lo cual querría decir que después de los 2 años la responsabilidad debería ser del gobierno nacional porque la falla es del sistema de justicia y no de la entidad territorial. Esta sería mi propuesta de un tema que considero es vital y que debe ser tratado por la Comisión y nuevamente agradezco el espacio para la intervención. Profesora Natalia Bacana, muchísimas gracias. Creo que nos aportó usted un tema muy importante, trascendental para Bogotá y para abordar por parte de esta comisión, como quiera, que sí es un problema que no solo afecta pues, a diferentes entes territoriales, sino de forma particular a Bogotá. Muchísimas gracias por su intervención y la tendremos en cuenta. Sigue en el orden de la palabra el profesor Héctor Vargas, profesor del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, actual integrante de la línea de investigación en Sociología Jurídica, Reivindicaciones Sociales y Derecho. Profesor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El micrófono es suyo. Bueno, buenos días a todas y todos. Es un gusto estar en esta audiencia pública para tratar los temas de política criminal. Ya había tenido la oportunidad de poder hablar, por ejemplo, con el concejal Diego Cancino acerca de los temas relacionados con la policía y las violaciones de derechos humanos que puede ocasionar el servicio, que me parece que es un tema que es muy importante
porque creo que tenemos unos graves problemas de funcionamiento institucional que dan lugar justamente a la exacerbación del populismo punitivo y que además afectan mucho los procedimientos judiciales. El problema del populismo punitivo yo creo que llega es a que en la creación de las normas se establecen unas exageradas sanciones, pero se descuida el resto del procedimiento. Y yo creo que ahí las cifras de impunidad son altamente importantes, porque si bien es cierto, nosotros podemos en este momento evidenciar la presión que existe acerca de las personas que son los ofensores, nosotros tenemos un descuido absoluto por las víctimas de todos los delitos que suceden en la ciudad. La segunda idea que yo tengo es que yo creo que tenemos una idea romántica de la justicia restaurativa. A mí me parece que la justicia restaurativa tiene unos alcances específicos y depende de los casos concretos. Yo creo que la justicia restaurativa se puede dar en escenarios de mediación, conciliación o enjuiciamientos criminales de sistema, es decir, en todos los ámbitos donde está la justicia, pero esto solamente puede ser posible dependiendo de lo que suceda entre las partes, entre la víctima, el ofensor. Y un aspecto muy importante que me parece que ha descuidado o que no ha tenido en cuenta la política criminal ni ordinaria ni transicional es la de quién hace de agente mediador en los procesos de justicia restaurativa. Pues aquí está establecido que sea la Fiscalía, pero parece que la Fiscalía no puede ser el órgano que se encargue de esta misión. Y además, en mi criterio y en mi experiencia, yo creo que la justicia restaurativa solamente puede ser posible entre personas que hacen parte de su propia comunidad. Y aquí hay algunas series de delitos o de problemas entre ciudadanos en donde no hacen parte de la propia comunidad. Robo de apartamentos, robo de bicicletas, hurto en Transmilenio, etc. En efecto, yo creo que el distrito y esta comisión deberíamos trabajar por tratar de desarrollar dos cosas que me parecen a mí importantes. La primera, una pronta judicialización. Hay experiencias internacionales en donde hay juzgados que funcionan las 24 horas y en donde se obtiene una rápida judicialización, especialmente en aquellos delitos en donde existen personas en flagrancia o detenidos en flagrancia. La segunda, yo creo que la conexión que debe existir entre los servicios sociales, el desarrollo de servicios sociales y el trabajo del distrito con las propias comunidades. Fortalecer los servicios sociales y el trabajo comunitario. Creo que en estos temas deberíamos actuar en cuanto a investigación y a propuestas, porque yo creo que lo que es importante aquí es hacer un énfasis más en las víctimas, en reconocer quiénes son las víctimas, en ayudar a las víctimas al proceso judicial y en que tengan la sensación de que existe seguridad y justicia para ellas. Esos son los puntos a los que quisiera referirme en esta oportunidad. Muchas gracias. Profesor Héctor Vargas, muchísimas gracias por su intervención. Tenemos a continuación la intervención de Alejandro Lanz Sánchez, que es el codirector ejecutivo de la ONG Temblores. Alejandro, adelante. ¿Me oyen ahí? Sí. Listo. Bueno, buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Alejandro Lanz, vengo en representación de Temblores ONG. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, quisiera dividir mi intervención en dos partes para hablar de dos casos de litigio estratégico en los que hemos contribuido a una visión de la política criminal en Colombia que elimine el poder de la policía.
Entonces, en Temblores ONG trabajamos constantemente por reformar las estructuras estatales que permiten el ejercicio de la violencia contra la ciudadanía y litigamos para eliminar los fundamentos legales que crean marcos de violencia contra grupos sociales que son históricamente discriminados. En últimas, en la organización lo que hacemos es trabajar para quitarle poder a la policía que le permite ejercer violencia. En el año 2016 se expidió este Código Nacional de Policía y con este se creyó que al regular todos y cada uno de los comportamientos ciudadanos entre policía y civiles, se iba a eliminar el nivel de corrupción y de arbitrariedad policial. Nuestra tesis es que este código le otorgó a la policía extrapoderes y ese poder se ha transformado en las calles en ejercicios de violencia y arbitrariedad policial contra ciertos grupos sociales. A los 3 años de implementación de este código, desde la organización construimos un informe titulado Bolillo, Dios y Patria, en donde documentamos 289 homicidios cometidos presuntamente por la policía, 39.613 hechos de violencia física y 102 hechos de violencia sexual entre 2017 y 2019. Este informe lo construimos con el fin de construir un diagnóstico sobre la violencia policial en el país y proponer un debate nacional sobre una reforma estructural a la policía. Todo esto lo digo en este espacio porque no podemos seguir teniendo estas conversaciones por separado. El ejercicio del perfilamiento en las calles por parte de la fuerza pública se traslada en pura y dura criminalización de gente pobre en las cárceles. Entonces, desde Temblores trabajamos por quitarle ese poder a la policía y por eliminar esos fundamentos legales que le permiten a la policía ejercer violencia. Y en este caso quisiera referirme a 2 casos exitosos que desde Temblores hemos contribuido a este problema. Por un lado, diseñamos el litigio por el derecho a mear y cagar dignamente, en donde le probamos a la Corte Constitucional que el hecho de tener sanciones por realizar necesidades fisiológicas en el espacio público afectaba de manera diferenciada a un grupo social que no cuenta con el espacio privado, que son las personas que habitan las calles en Colombia. Diseñamos un informe en donde logramos probar que al menos 12 personas habían sido asesinadas por la fuerza pública mientras realizaban sus necesidades fisiológicas en el espacio público. Y en ese sentido construimos y logramos probarle a la Corte Constitucional que no podía haber estas prohibiciones absolutas y que recayeran en la cabeza de la policía porque se transformaban en prácticas de violencia al momento de ejercer el control del Código de Convivencia. Y la Corte ordenó entonces 2 cosas. Por un lado, exceptuar a las personas habitantes de calle de ser sancionadas por realizar sus necesidades fisiológicas en el espacio público y también la construcción de baños públicos en el país. Y este caso es exitoso y quiero hacer énfasis en la relación existente entre el espacio público y la relación que hay entre la criminalización y la policía, porque si no logramos entender que el espacio público es una de las cosas que permiten a la fuerza ejercer su violencia contra ciertos grupos ciudadanos, no vamos a poder lograr construir políticas criminales que logren el deshacinamiento y todo lo que sucede en Colombia. Y este argumento que construimos desde la organización lo hemos utilizado también en otros casos, como el caso de drogas en el año 2019, en donde también a través del argumento de lo público y de la construcción de espacios públicos para quienes no tienen esta posibilidad de realizar sus necesidades o no cuentan con un espacio privado, también logramos probarlo en la Corte, la sentencia 253 del 2019, un caso de drogas en donde el Código de Policía tenía ciertas restricciones para criminalizar a las personas que portaban o usaban sustancias. Tenemos los datos que desde el año 2017 hasta el 2019 pasamos de tener 9.000 comparendos por el porte de drogas a tener 166.000 comparendos en 2019 por el porte de sustancias. Y que de estos datos que les estoy diciendo, que son datos de la propia policía, el 80% de estos eran comparendos por menos de 1 gramo. Es decir, la policía de dosis en dosis logró como incautar y probar la política criminal sobre drogas, que había incautado una gran cantidad de sustancias a partir de microdosis que eran incautadas, que no solamente eran por el consumo, sino que eran
la gran mayoría por el porte de las sustancias. Eso implica un ejercicio de perfilamiento y de identificar y perfilar a ciertas ciudadanías que eran, que son percibidas como usuarias de drogas. Y en ese sentido, pues desde la organización lo que hemos hecho es tratar de eliminar estos fundamentos legales que le permiten a la policía tener estas interacciones con ciertos grupos ciudadanos. Entonces, por un lado, logramos todo el tema de baños públicos y habitantes de calle, y por otro lado también todo el tema de drogas. Algo que quisiera centrar también como en esta conversación es que estos dos casos exitosos nos permiten, por un lado, ir eliminando estas barreras existentes entre la ciudadanía y la policía, pero también creemos que es indispensable hacer una reforma estructural a la institución, porque si no rompemos el ciclo de impunidad que existe entre los casos de violencia policial y la justicia penal militar, que es quien termina juzgando todos estos casos, no vamos a poder romper como en la estructura de violencia que ejerce la policía contra la ciudadanía. Venimos también documentando todo lo que ha sucedido en el año pasado y el incremento del poder de la policía en el marco de la pandemia. Tenemos que, por ejemplo, en el año 2019 teníamos 200.000 comparendos por agresión a la autoridad, que es el artículo 35, en donde la policía tiene 7 incisos para disponer que fue agredida por parte de un ciudadano e imponer comparendos. Y esta cifra de 2019, que igual es una gran cantidad, son 200.000 comparendos, pasó a 1.200.000 de comparendos por agresión a la autoridad en el año 2020. Es decir que el año pasado, además de todo lo que sucedió por la pandemia, nosotros la hemos llamado como la muerte del espacio público, fue otorgarle además muchos más de extrapoderes a la policía en el marco del ejercicio sanitario y de control de toda la emergencia, digamos, sanitaria por la pandemia. Entonces yo creo que el reto es muy grande. Nosotros sí creemos que hay que quitarle poder a la institución, que entre más poder le logremos quitar, vamos a generar menos violencia entre ciudadanos y policía. Y este es un ejercicio que toca hacer desde la construcción del espacio público. Debemos fortalecer el espacio público como espacio ciudadano de apropiación y de construcción de identidad. Recuerdo mucho cómo en la alcaldía del alcalde de Enrique Peñalosa hubo toda una política de recuperación del espacio público y una definición de para quién era el espacio público. Ahí trabajamos en una sentencia también de la Mariposa, en donde logramos probarle también a la Corte a través de una tutela que esta política de recuperación del espacio público afectaba de manera diferenciada a las trabajadoras sexuales de la Mariposa y que además de todo criminalizaba en 2 sentidos. En el primero era que la policía hacía un doble ejercicio de perfilamiento y era que primero decidía quiénes eran trabajadoras sexuales por la forma en que vestían y en segundo lugar, en la segunda consecuencia de definir quiénes eran trabajadoras sexuales, definía que las trabajadoras sexuales hacían parte de bandas criminales. Y esta vez la Corte le hizo un gran llamado a la policía, hizo un estudio, le ordenó hacer un estudio a la policía muy importante sobre los prejuicios y todas las consideraciones que tenían los miembros y el cuerpo de policía. Este es un estudio que además la policía no ha publicado, nosotros se lo hemos solicitado a partir de derechos de petición y creemos que es muy importante poder conocer esta parte del cuerpo de policía, conocer sus prejuicios, porque parte de lo que sucede en las calles es que actúan a través de protocolos que están basados en la criminalización de ciertos grupos identitarios. Entonces, para ir como englobando lo que estoy diciendo, yo creo que parte de lo que debemos hacer para mejorar y construir una política criminal en el país es fortalecer el espacio público como un espacio de construcción de identidad y de apropiación por parte de las ciudadanías y seguir desde nosotros seguir trabajando por pequeños litigios que logramos eliminar estas interacciones policiales con la gente de la calle, que vive en las calles o que habita usualmente en las calles. Y también aprovechar esta invitación para invitarlos a una campaña que vamos a hacer a nivel nacional sobre la reforma estructural de la policía y también presentarles nuestro informe Bolillo, Dios y Patria, que se los invitamos a leer y a conocer, donde hacemos una serie de recomendaciones a la institución para construir una reforma y un debate nacional sobre este tema. Muchas gracias.
Alejandro, muchísimas gracias por tu intervención. A continuación sigue la doctora Ana Bejarano Ricaurte, ella es abogada de la Universidad de los Andes, magíster en leyes de la Universidad de Harvard y dirige académicamente el programa de formación judicial de la Universidad de los Andes. Doctora Ana Bejarano, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Adelante. Iván, muchas gracias también pues a todos los asistentes a esta importante comisión, al doctor Cancino, al concejal Cancino, porque es realmente la razón por la que estoy acá. Y bueno, pues primero para comentarles, yo junto con un colega de la Universidad de los Andes creamos hace